Fidel Alejandro Castro Ruz fue un político revolucionario y abogado cubano que ejerció el poder en su país durante casi 50 años. Ascendió al poder luego de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana. Fidel nació el 13 de agosto de 1926. Era hijo de Alejandro Castro, de origen español, y Lina Ruz González, una cubana descendiente de españoles. Ambos progenitores de origen muy humilde, los cuales se alfabetizaron ya a una edad madura, a diferencia del niño Fidel, que ingresó a la escuela a los 4 años de edad y a sus 6 años fue enviado a Santiago de Cuba para su formación básica y secundaria, la cual transcurrió de manera rutinaria. Al concluir los estudios escolares, ingresó inmediatamente a la universidad en 1945, matriculándose en 3 carreras: Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales. Esto con el fin de recibir una beca para estudiar en Europa o Estados Unidos. En su paso por la universidad comenzó a dar forma a su liderazgo, llegando a ser elegido delegado de su curso. En 1947, ya con 21 años, fue presidente del Comité Pro Democracia Dominicana, promoviendo acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo, y formó parte de la fallida invasión de Cayo Confites, con el objetivo de derrocarlo. Esto lo convirtió en un acérrimo opositor al régimen del tirano dominicano, quien en múltiples ocasiones se pronunció contra Fidel, catalogándolo de comunista. En 1950 obtuvo su diploma en leyes y 2 años más tarde se presentó como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano, pero el golpe de estado del general Fulgencio Batista, derrocando al gobierno cubano de la época, anuló las elecciones. El golpe, reconocido por el gobierno estadounidense, provocó la indignación de Castro, quien denunció a Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución. Los tribunales rechazaron su demanda, por lo que Castro entendió que la lucha armada era la única vía posible para derrocar la dictadura. Así inicia la Revolución Cubana y posteriormente, por defecto, nace el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, que en sus inicios tenía el propósito de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista y devolver la democracia a Cuba. El primer acto de insurrección se llevó a cabo el 26 de julio de 1953 en el asalto al cuartel Moncada, el cual se llevó a cabo por su importante valor estratégico, su posición geográfica y que agrupaba al menos 3.000 armas, además de encontrarse en la zona activamente opuesta al golpe de estado por Batista, llamando al pueblo a la huelga general desde la radio y aprovechar las cualidades del terreno, rodeado de montañas y cerca del mar. Ese intento fracasó. De los 160 hombres que conformaban el grupo, 6 perdieron la vida y 80 fueron atrapados, y según Castro, estos fueron torturados y ejecutados por órdenes de Batista. Fidel Castro consiguió escapar con algunos hombres a la Sierra Maestra, pero luego fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. Posteriormente, Castro escribió "La historia me absolverá", en un discurso que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Tras 22 meses de prisión, fue liberado durante una amnistía general en mayo de 1955. Meses después se exilió en los Estados Unidos y finalmente en México, donde conocería y entablaría una fraternal amistad con Ernesto El Che Guevara. Tras financiarse mediante ayudas particulares, especialmente con el dinero que le proporcionó Aureliano Sánchez, exministro de Carlos Prío, presidente derrocado por Batista, regresó a Cuba con otros 82 miembros del denominado Movimiento 26 de Julio. El 2 de diciembre de 1956 abordó el yate Granma con intención de invadir la isla. El desembarco debía ejecutarse de forma sincronizada, con un grupo de miembros de la organización que trataría de tomar Santiago de Cuba. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Ya alertado, el ejército de Batista se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios, los cuales fueron sorprendidos pocos días después. La invasión contaba en sus inicios con 80 revolucionarios frente a los más de 70.000 efectivos de Batista. Castro, comandante en jefe de la expedición, fue nombrado como comandante al Che Guevara, a Raúl Castro, a Camilo Cienfuegos y a otros. El gobierno llegó a publicar la muerte de Castro, lo cual fue desmentido por los guerrilleros gracias a una entrevista realizada por Héctor Matthews, corresponsal del diario New York Times.
El grupo denunció también la colaboración de los Estados Unidos con el gobierno de Batista mediante la facilitación de armas. En el año 1957, Fidel Castro firmó el Manifiesto de la Sierra Maestra, en el que se comprometía a celebrar elecciones generales para todos los cargos del Estado en el término de un año bajo las normas de la Constitución de 1940 y entregarle el poder inmediatamente al candidato que resulte electo en el caso que su movimiento llegase al poder. Posteriormente, con el triunfo de la revolución, descartaría esas promesas. El 24 de mayo de 1958, Batista envió 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano, pero los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias. El 28 de diciembre, el Che inicia con 300 hombres la batalla de Santa Clara, donde logran descarrilar un tren blindado cargado con armas que se dirigía a la capital. Fue entonces cuando el general Eulogio Cantillo, jefe de Estado Mayor de Batista, negocia con los rebeldes un posible apoyo del ejército mediante un golpe de Estado. Castro se niega, principalmente porque pensaba que el golpe solo era un intento de Batista de facilitar su huida. Sin embargo, 2 días después se produce el golpe de Estado y Batista huye a la ciudad de Nueva York. Castro, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates. También anima a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel Castro se reúne con el general Rego Rubido, quien entrega el cuartel de Moncada. Finalmente, Fidel Castro hace su entrada triunfal a La Habana el 8 de enero, donde emite un elocuente discurso a las masas. En ese discurso, una paloma de las lanzadas por algunas mujeres del movimiento se posó en el hombro de Fidel, lo que lo llenó de misticismo de cara a sus seguidores. Más tarde se conoció que era una paloma adiestrada para esos fines. Con el triunfo de la revolución, asume el cargo el presidente Manuel Urrutia, designa al liberal José Miró Cardona como primer ministro y Estados Unidos reconoce este gobierno. 2 días después, el 8 de enero, Urrutia nombra a Fidel Castro como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Según Castro, su principal objetivo era desarrollar la reforma agraria, la restauración de la Constitución de 1940, la confiscación de los bienes usurpados durante la dictadura y la participación de los obreros en los beneficios de las empresas. Estas eran medidas que gozaban del apoyo popular, lo cual legitimaban a Fidel como garante de esas demandas y como líder político del país. Un mes después, en febrero de 1959, Castro fue nombrado primer ministro. Desde los primeros días se comenzaron a juzgar en tribunales revolucionarios a los que consideraban militantes y colaboradores de la antigua dictadura, llegando a condenar varios acusados a pena de muerte, lo que provocó duras críticas internacionales. El 2 de marzo de 1959, Castro pidió a la población eliminar la discriminación racial y estableció su política de crear escuelas y puestos de trabajo como medida de inclusión a los negros cubanos. A partir de ese momento, manifestaciones de racismo fueron consideradas en contra de la revolución y condenadas por las autoridades. Castro comenzó un proceso de trabajo político y educacional desde 1959 para lograr erradicar el racismo, eliminando cualquier tipo de privilegio basado en cuestiones raciales. También Fidel Castro arrestó a líderes de la mafia e incautó millones de dólares en efectivos provenientes de estos negocios de oscura reputación. En abril de 1959, Fidel realiza un viaje de buena voluntad a los Estados Unidos. En este viaje se entrevista con el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y visita los monumentos más emblemáticos de Washington. También fue invitado a Lawrenceville School en New Jersey, así como a las universidades Princeton y Harvard. El día 21 llega a Nueva York, donde se entrevista brevemente con el secretario general de las Naciones Unidas, realiza un multitudinario meeting en Central Park y finaliza su viaje con la visita a Houston, Texas. En ese mismo año continúa su viaje por América, visitando Argentina, Canadá, Uruguay, Venezuela y Brasil, emitiendo discursos en pro de la unión y la estrechez de vínculos entre las naciones latinoamericanas. A mediados de julio de 1959, dimite al cargo de primer ministro, argumentando que sus diferencias con el presidente podían poner en peligro el proceso revolucionario, lo que motivó una masiva exigencia popular para que se reincorpore al cargo, que terminó forzando la renuncia del presidente Manuel Urrutia. Osvaldo Dorticós ocupa el cargo como nuevo presidente. Este puesto tenía un ejercicio simbólico, ya que las medidas de cualquier índole eran aprobadas por Fidel u obedecían a sus intereses.
Las tensiones con los Estados Unidos iniciaron con la aprobación de la reforma agraria en mayo de 1959, cuya ley nombraba a Fidel como presidente del Instituto Agrario Nacional, tomando como medidas la confiscación de más de 420 hectáreas de tierra, donde parte de estas eran propiedad de ciudadanos americanos y de cubanos opositores, lo que provocó que a finales de octubre el presidente estadounidense Eisenhower apruebe diversas medidas propuestas por el Departamento de Estado y la CIA para emprender acciones encubiertas contra Cuba, que incluyen ataques piratas, aéreos y navales, y la promoción y apoyo directo a las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. También se estableció como objetivo la eliminación física de Fidel Castro. Esto llevó a que los servicios de inteligencia cubanos contabilizaran hasta el 2007 un total de 638 intentos de asesinatos y actos conspirativos para dañar la imagen de Fidel Castro, valiéndose de opositores y hasta de la mafia, la cual había sido perjudicada por las medidas revolucionarias. En febrero de 1960, el viceprimer ministro soviético Anastasio Mikoyan visita Cuba y concede un crédito de $100 millones, además de firmar tratados para la compra de azúcar y la venta de petróleo. El 4 de marzo de 1960 se produce en La Habana la explosión del buque francés La Couvrée, que transportaba armas hacia la isla. El sabotaje provoca un saldo de 100 muertos y más de 200 heridos. El gobierno cubano culpó de esta acción a los Estados Unidos por las recientes negociaciones entre Cuba y la Unión Soviética en pleno auge de la Guerra Fría. Y fue así cuando el 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower ordena la preparación de hombres para invadir la isla. El 29 de junio del mismo año, el gobierno cubano confisca las refinerías de Texas Oil Company, Shell y Exxon, tras negarse a procesar el petróleo soviético. A consecuencia de esto, el presidente de los Estados Unidos decreta la rebaja de 700,000 toneladas de azúcar de la cuota cubana en el mercado de ese país. 2 días más tarde, el Senado estadounidense suspende todo tipo de ayuda a los países que confiscaran propiedades estadounidenses. Como reacción a esto, Castro anuncia la confiscación de un gran número de propiedades y empresas americanas, incluyendo las refinerías de petróleo, 36 centrales azucareras y las compañías de teléfonos y electricidad. Esto llevó a la censura a Cuba en la reunión de cancilleres en la OEA en San José de Costa Rica. El 18 de septiembre, Fidel viaja a Nueva York para acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El siguiente día, la dirección del Hotel Shelbourne, en la que se alojaba la delegación cubana, notificó a Castro que deben abandonar el establecimiento. Y fue en el Hotel Teresa, en el barrio neoyorquino de Harlem, donde recibe al presidente soviético Nikita Khrushchev, al presidente de Egipto, al primer ministro indio y al dirigente negro Malcolm X. En su retorno a Cuba, Fidel propone construir un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria en la isla, creándose así los comités de defensas revolucionarios, que tendrían la misión de detectar y denunciar a los cubanos enemigos de la revolución. El 15 de octubre, Castro dispuso la confiscación de la propiedad urbana, medida que afectó aún más los intereses estadounidenses, ya que mediante esta no se permitía el arrendamiento ni alquiler de inmuebles con fines lucrativos, ni la posesión de más de 2 casas, una para vivir y otra para descansar. Esta ley otorgaba la propiedad del inmueble a quien la ocupaba. 4 días después, Washington respondió prohibiendo las exportaciones a la isla, salvo ciertos alimentos, medicinas y suministros médicos. Mediante este embargo, el presidente norteamericano redujo a 0 la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. En ese mismo año comienza el mandato presidencial de John F. Kennedy, que hereda la administración anterior de los planes de invasión a la isla. El 15 de abril, 8 aviones estadounidenses A-26 con insignias cubanas bombardean los aeropuertos militares de Santiago de Cuba. El día siguiente al bombardeo, Fidel define como socialista el proceso revolucionario. Y posteriormente, el 2 de diciembre de 1961, en un mensaje televisado en cadena nacional, Fidel anuncia al mundo con entera satisfacción sus convicciones marxistas-leninistas y que lo seguirá haciendo hasta el último día de su vida. La madrugada del 17 de abril desembarcan en la bahía de Cochinos una expedición de alrededor de 1.500 hombres de la denominada Brigada 2506. Ante escasa resistencia, el grupo había sido reclutado entre latinos de mayoría cubana y entrenado en Guatemala por la CIA. La expedición partió desde Nicaragua,
lo que sirvió a la diplomacia estadounidense para negar cualquier tipo de conocimiento del asunto en las Naciones Unidas, aunque posteriormente Kennedy reconoció la participación de su gobierno. La invasión fracasa 72 horas después de haber comenzado, apresando a 1.197 combatientes que serían juzgados y devueltos a los Estados Unidos, a cambio de una indemnización en medicinas y alimentos. El 4 de febrero, como respuesta a la expulsión de la OEA, debido al sistema comunista impuesto en Cuba, Fidel ataca el efecto colonialista e imperialista de los Estados Unidos en América Latina y acusa a la OEA de ser un ministerio de colonias yanquis. El 7 de febrero, Estados Unidos impuso sobre Cuba un embargo comercial, económico y financiero, reduciendo a cero el comercio con Cuba y sancionando a cualquier país que lo haga. La Unión Soviética apoyó el gobierno de Fidel, viendo en Cuba la base necesaria para promover el comunismo en países americanos, así como por su cercanía a la Florida, una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos con misiles tácticos nucleares, sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles balísticos estadounidenses emplazados recientemente en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética, dándose así la famosa crisis de los misiles en la Guerra Fría, que ponía en pánico al mundo ante la posible Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, se llevó a cabo una serie de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde esta última abortaría la instalación de los misiles en Cuba y propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles tácticos nucleares en la isla, a cambio de que los Estados Unidos no invadiría Cuba ni apoyaría operaciones con este fin. Además, exigiría el desmantelamiento de las bases de sus misiles en Turquía, condiciones que Kennedy finalmente aceptó. Castro se sintió molesto con estos acuerdos por no tener en cuenta la opinión de Cuba en las decisiones finales de esta crisis. Como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991, principal socio comercial de Cuba, inició el llamado Periodo Especial, el cual fue una época de crisis económica severa a comienzos y mediados de las décadas de los 90. El Producto Interno Bruto de Cuba se contrajo un 36% y se perdió el 80% del comercio internacional en el periodo 1990-1993, debido a que la Unión Soviética proporcionaba a la isla importantes subsidios, apoyo militar y recursos los cuales garantizaba la seguridad económica y las necesidades básicas de los ciudadanos cubanos. Esta crisis provocó grandes oleadas de cubanos hacia los Estados Unidos con el fin de buscar asilo y suscitó una serie de protestas en contra del régimen comunista, ya que parte del pueblo se había dado cuenta de los errores cometidos por la administración de Castro, la cual había convertido la economía de la isla en una economía totalmente dependiente y parasitaria de la Unión Soviética. Ante la crisis, el gobierno comunista respondió implementando esquemas de racionamiento y ajustando las políticas económicas. El consumo de los alimentos se redujo alrededor de una quinta parte, lo cual resultó en una marcada disminución de la ingesta calórica entre los ciudadanos. En ocasiones hubo apagones generalizados que duraron hasta 20 horas. Durante esa transición, el gobierno experimentó escasez de alimentos, medicinas, transporte y bienes de consumos básicos. Para 1994 había una frustración generalizada por los bajos niveles de vida, por los que muchos cubanos buscaban irse de la isla. Eso continuó hasta tiempos actuales. Las 2 décadas posteriores se caracterizaron por persecuciones políticas, el fortalecimiento de los comités de defensas como medidas de vigilancia para delatar a los opositores del régimen, abusos, apresamientos y opresión por parte del gobierno a una parte de la población con deseos de verdadero desarrollo. Por su parte, Fidel continuaba aferrado a su discurso antiimperialista, responsabilizando a los Estados Unidos y al bloqueo económico impuestos por estos de los males que atañaban a la economía cubana. Vale destacar los grandes lazos que sostuvo con el presidente venezolano Hugo Chávez, con quien compartía ideologías de índole socialista. En el año 2003 ocurren las últimas ejecuciones de la historia de Cuba, después de que 3 jóvenes cubanos intentaran secuestrar un ferry para huir hacia los Estados Unidos. Ese mismo año se inició una férrea persecución contra dirigentes de la oposición cubana, conocida como la Primavera Negra. Pese a su avanzada edad, el presidente Fidel siguió personalmente al frente del gobierno hasta el 31 de julio del 2006, fecha en la que delegó provisionalmente su cargo a Raúl Castro, mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica intestinal. Posteriormente, en 2008, lo haría de forma definitiva debido a problemas de salud.
El 19 de febrero del mismo año anunció en un artículo de la revista Granma que no aspiraba a ser reelegido como presidente del Consejo de Estado, tras 49 años en el poder, en los cuales no hubieron elecciones presidenciales, sino más bien la imposición forzosa de un régimen. El 25 de noviembre del 2016, Raúl Castro informó mediante un comunicado oficial a través de la televisión cubana que su hermano Fidel había fallecido en La Habana a los 90 años de edad, poniéndole fin de esta forma a la dictadura comunista más longeva de América. Según la revista Forbes, tras su fallecimiento, Fidel habría dejado una fortuna de $900 millones a su familia. Bienvenidos amigos y suscriptores del canal. Como siempre, de antemano le damos gracias por estar aquí y le pedimos que tomen un minutito de su tiempo, que se suscriban, que den like y que dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Vamos a estar dando una opinión muy breve acerca de este tema o de este personaje, que en sí se conjugan en uno mismo, porque hablar de Fidel Castro es hablar de la Revolución Cubana. Bueno, Fidel Castro, señores, ha sido uno de los líderes más importantes y relevantes que ha tenido Latinoamérica y el mundo. Una persona muy influyente en la política tanto local como internacional. Y un personaje que o tú lo quieres o tú lo odias. Es decir, no hay puntos medios en cuanto a la valoración que tienen muchos sobre este personaje. En cuanto a mi opinión personal, yo sí digo que Fidel Castro realizó muchos aportes, no únicamente a Cuba, sino a toda Latinoamérica con ese hito de la Revolución Cubana. Lo que representó la Revolución Cubana en ese preciso momento de la historia del mundo revolucionó la manera de hacer política en toda Latinoamérica. En mi opinión, Fidel Castro sí realizó muchos aportes a la sociedad cubana de hoy en día. Formó para mí lo que es su identidad nacional. Aportó a la educación, aportó a la agricultura en su momento, aportó a mucha clase baja, mucha clase pobre, la cual estaba totalmente pisoteada por los gobiernos de entonces y por las administraciones. Entonces, para mí, Fidel sí representó aportes en Cuba. El problema está en sus ideologías. Señores, esa ideología comunista es totalmente lasciva para la economía de cualquier país. Se ha visto en la historia del mundo que no ha habido un país comunista que resurja y que se posicione y que se establezca a nivel económico, a nivel sociopolítico. Siempre esa ideología comunista va acompañada de agresiones, de represión, de silenciar a la oposición y en la mayoría de los casos viene acompañada de una dictadura férrea. Señores, cuando Fidel Castro no se hicieron elecciones, para mí la lucha de Fidel fue totalmente legítima, hasta mediados del 61, donde él prometió que si su revolución lograba ganarle a Batista y por tomar el poder, él iba a realizar o a ser parte de las elecciones de Cuba, elecciones legítimas, y nunca fue así. Siempre se aferró al poder, se aferró a ese comunismo férreo, a ese comunismo tóxico, por decirlo así, y nunca se abrió a lo que fue la internalización, a la apertura, a la globalización. Y yo, en lo personal, nunca voy a estar de acuerdo con la opresión. Nunca voy a estar de acuerdo cuando se censura la libertad de opinión, la libertad de prensa, cuando tú controlas todos los medios de un país. Entonces, lamentablemente, eso es en lo que yo no fui de acuerdo con Fidel Castro. Y hoy en día quizás Cuba es lo que es, quizás a esa política comunista que tuvo o que asumió Fidel Castro para gobernar dicho país. Entonces, nada, señores, fue breve mi opinión. Espero que se suscriban, por favor. Y nada, señores, hasta aquí voy a dejar mi opinión. Espero que ustedes comenten, que participen y espero que sigan viendo los videos. Vamos a seguir subiendo videos de esta índole. Y nada, hasta una nueva entrega.